la economía peruana se mantuvo. Creo que no escucharon, ¿no? Porque estaba el sonido bajo. Ya. Escuchen bien, ¿cuál era la coyuntura del año 2006? ¿Ah? En los años 2006 y 2011, el mundo, que venía creciendo aceleradamente, pasó por un periodo crítico y mostró un freno económico alarmante. América Latina pasó de crecer del 5% anual al 2,5%. Sin embargo, la Sí, se economía escucha abajo. peruana se mantuvo firme y se sostuvo como una de las más sólidas de la región. Durante esos años nos gobernó por segunda vez Alan García Pérez. ¿Qué acciones importantes se destacan? ¿No escuchan? Sí, se escucha, pero muy bajo. ¿Escucha bajo? ¿Tú, Patri, cómo escuchas? Más o menos bajo, pero sí lo escucho. Pero acá está en su alto volumen. Sí. Y a ver, está en 100. Estoy compartiendo sonido. A ver, vamos a concentrarnos ya, porque lo que va a decir el señor son detalles claves. Voy a retrocederlo. Entre los años 2006 y 2011, el mundo, que venía creciendo aceleradamente, pasó por un periodo crítico y mostró un freno económico alarmante. América Latina pasó de crecer del 5% anual al 2,5%. Sin embargo, la economía peruana se mantuvo firme y se sostuvo como una de las más sólidas de la región. Durante esos años nos gobernó por segunda vez Alan García Pérez. ¿Qué acciones importantes se destacan en esta segunda gestión aprista? ¿Hasta qué punto las medidas adoptadas por el gobierno de entonces mejoraron las condiciones de vida de los peruanos? En los próximos minutos hablaré sobre el segundo gobierno de Alan García, el crecimiento económico, los conflictos sociales, los petroaudios, el baguazo, el juicio de Fujimori, el terremoto del 2007, los narcoindultos, el Cristo de lo robado y más. Acompáñame. Nos podrán matar, nos podrán llevar a la cárcel, pero nuestros ideales. Poco después de las 6:30 de la tarde del pasado miércoles, Las elecciones del 2006 se realizaron el 9 de abril de ese año y los candidatos con más alta votación fueron Ollanta Tazo de Unión por el Perú y Alan García Pérez del APRA. La segunda vuelta marcó una dicotomía costa-sierra que se ha hecho constante en los procesos electorales de lo que va de este siglo XXI. Además, los electores del centro y sur del país apoyaron abrumadoramente a Ollanta, mientras que Lima y ciudades como Piura y La Libertad le dieron la victoria final a Alan García en junio del 2006 para esa segunda vuelta. En este proceso electoral, además, se consideró la valla electoral para regular el flujo de agrupaciones políticas que en nuestro país pues, aparecen a montones para estos procesos y también para el Congreso de la República. Bajo este sistema, de los 24 grupos participantes, solo 7 agrupaciones superaron esta valla y obtuvieron un escaño en el Congreso de la República. Congreso que contó también con la presencia de Keiko Fujimori, quien alcanzó un escaño como congresista por la agrupación Alianza para el Futuro, siendo además la congresista más votada de ese proceso. En el aspecto económico se marcó un abierto impulso y apoyo a la inversión privada extranjera. Además, se disfrutó de un sostenido crecimiento del Producto Bruto Interno entre el 8 y 9%, aunque la crisis mundial frenó este crecimiento económico, no fue tan dramático como en otros países. El incremento del precio de los metales hizo que el espejismo de desarrollo se mantenga en todo el periodo de gobierno de Alan García. Así que la crisis por aquí solo nos dio de coletazo. Los tratados de libre comercio se consolidaron en el gobierno de García con países como Estados Unidos, Chile, China, Canadá.
Claro, porque les digo, repito, no, repito, Alejandro Toledo lo que hizo fue el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Él fue el que inicia ese tratado en el cual, dado a sus contactos internacionales, ¿no? Logra firmar tratados para poder vender, que ingrese al Perú y que salgan del Perú productos, y eso trajo una economía algo estable, ¿no? Acá el talón de Aquiles de Toledo, antes de llegar a la García, fue el Odebrecht, ¿no? Que eso fue algo escandaloso que hizo, ¿no? Y ya Humala, ojo, Antauro Humala, que se presentó acá, ¿no? En el gobierno, ya como candidato para con Alan García, Antauro Humala ya se hacía presente en el gobierno de Toledo, porque Antauro Humala hace una toma, ¿no? Comienza a hacer una movilización, un movimiento guerrillero, algo así, en Andahuaylas, Apurímac. Antauro Humala se declara, ¿no? Antigobierno de Toledo y toma un comisario de Apurímac, ¿no? Lo toman prisionero, ¿no? Con un grupo de personas de Apurímac. Y fue un hecho que llegó, creo que a nivel internacional, pero que lo bueno fue que duró poco tiempo, ¿no? Controlaron a este insurgente, ya, Antauro Humala lo controlaron, y me parece que después fue procesado, ¿no? Y fue llevado a prisión por este hecho, ¿ya? Más adelante, el famoso Antauro Humala, ¿ok? Que hasta ahora que llegó a ser presidente, Antauro Humala llegó a ser presidente, ¿no? Eso es para cerrar con Toledo, ¿no? Ya en la época de Alan García, pues como lo dice el señor, ¿no? Estamos con todo, la economía algo estable, pero a partir del 2006, ¿no? En el mundo sucede una serie de cambios económicos, ¿no? Alan García quiere continuar con los tratados de libre comercio, ¿no? Con la facilidad de que entren productos de otro país, que salgan productos de otro país. Recuerden que Fujimori permitió que entraran productos chinos, que eran de muy bajo costo de los peruanos, ¿no? Entonces el Perú tenía la capacidad de comprarse productos a menos precio, pero a la vez también el producto peruano como que podría haber quedado estancado, ¿no? Porque no podía competir con el chino, ¿ya? A ver, vamos a continuar con el video. Ahí está este Macarena. Singapur, Suiza, Islandia, también Noruega, Tailandia, Corea del Sur, México, la Unión Europea. Pero el que más recuerdo es el de China, cuando nuestro presidente intentó dar un discurso en chino y la cara de los delegados orientales lo decían todo. Ellos pensaban que Alan García estaba dando un discurso en quechua. Fue un momento épico, fue un momento épico. En el aspecto social hay que resaltar la inversión realizada para la recuperación de las grandes unidades escolares, convertidas en este gobierno en las remozadas instituciones públicas emblemáticas y... Esto sí le debemos de agradecer a Alan García, su segundo gobierno, ¿no? Que la primera gran inversión que hizo fue la remodelación de las grandes unidades escolares, ¿no? Y sí, nos agarró la pandemia, pero con infraestructura muy buena, de las grandes unidades escolares. Ojo, no significa que modernizó todos los colegios, no. Solamente las grandes unidades escolares. Hablamos de Ricardo Bentín, hablamos del Alfonso Ugarte, hablamos de el Baquijano y Carrillo, hablamos del FANI, solamente de las grandes unidades escolares que fueron muy bien implementadas en infraestructura, muy bien hechas. Centenarias, así, rimbombante el nombre. Ahora las conocemos como instituciones emblemáticas. Claro, al final muchas quedaron solo en la buena intención, pero se creó dentro de este campo el primer colegio de alumnos sobresalientes de colegios públicos. Hoy se le conoce como el COAR, el Colegio de Alto Rendimiento de Lima. Empezó acá, en esta gestión. El centralismo y el racismo fueron evidentes y muy marcados en este gobierno. Uno de los primeros eventos lo propició el mismísimo ministro Antero Flores Arauz, quien en el año 2006 expresó en una entrevista
¿Cómo se va a preguntar a llamas y a vicuñas por la firma del Tratado de Libre Comercio en una respuesta despectiva frente a la ciudadanía peruana? Otro momento fue cuando el mismísimo presidente se refirió a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, justificando la discriminación dentro del Estado por no contar formalmente con todos sus derechos. Esto sin contar el recordado auquénido de Harvard que profirió el padre de la señora Lourdes Flores Nano en las elecciones del 2001, refiriéndose al candidato Alejandro Toledo Manrique. La mirada centralista no solo se da acá en la ciudad de Lima, sobre el resto del país, sino también en cada región. Por ejemplo, cuando hablamos de Cusco, pensamos en el centro, en la capital cusqueña, y logramos solo eso, ¿no? Invisibilizando al resto de su provincia. O lo mismo, cuando hablamos de Loreto, pensamos en Iquitos y no en el resto de provincias. Así es que esta cuestión del centralismo se da en todo el país. El baguazo fue uno de los más evidentes casos de racismo y discriminación por parte del gobierno hacia la población. El 5 de junio del año 2009, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, autoriza a la Policía Nacional a recuperar las carreteras que las comunidades indígenas habían tomado como protesta por los atropellos de la firma del Tratado de Libre Comercio que se había dado con Estados Unidos, pero específicamente por el rechazo a la minera Afrodita, que intentaba ocupar una zona legalmente protegida por el Estado. Fueron días muy tensos y este conflicto dejó... Bueno, este tipo de hechos sí era común, ¿no? Ha sido común realmente toda la vida, chicos, ¿no? Si se acordarán de lo que fue la época de Odría, de lo que fue el escándalo con la Bray Pariñas, ¿no? En la International Company. Siempre los gobiernos peruanos, ¿no?, han firmado tratados, está bien, eso es bueno, sí, es bueno, no es malo, pero no filtran, no supervisan, no rigen. Ya te firmo tratado, ven Inglaterra, trabaja este recurso porque nosotros no podemos, no tenemos la inversión, no tenemos la maquinaria, no tenemos el conocimiento, ven, explota nuestro recurso. Perfecto, está aquí, en este espacio geográfico. Y de ahí nos olvidamos. No, el gobierno no revisa los medios climáticos, geográficos, poblacionales, no hace que la empresa entre a explotar, que derrame pues sus desperdicios en el río, que la población se contamine, que la población se enferme, no que pisoteen los terrenos agrícolas de la población oriunda ahí. No hay ninguna supervisión. Y eso ha pasado en muchos presidentes. Entonces, ya para el 2001 para adelante, chicos, después de los 4 suyos y que se fuera Alberto Fujimori y de todo lo que hizo Vladimiro Montesinos, que lo fueron descubriendo después con los años más acciones, como que la gente estaba encolorizada, ¿no? La gente ya no quería aguantarle pulgas a nadie, vamos a decirlo así. Entonces la gente por cualquier cosa se quería levantar, y hasta hoy en día, ¿no?, ya nos quedamos así, con esa conducta. Y en Bagua, por eso que se llama baguazo, ¿no? En Bagua, y lo que hizo anteriormente en el gobierno de Toledo, Antauro Humala, en Andahuaylas, que se le llamó el Andahuaylazo, ¿no?, porque la gente de Andahuaylas se levantó. Ahora en Bagua, la gente de Bagua se levanta. Los indígenas, todas las comunidades indígenas ubicadas en esta zona de Bagua, que estaban siendo perturbadas por esta compañía, ya que estaba explotando, ¿no?, estos espacios, este recurso, se levantan pues en contra del gobierno, ¿no?, quien es el que los permite, ¿no? Y a este hecho se le llama el baguazo, ¿no? Y se dice que murieron algunas personas, ¿no? Porque Alan García, Alan García siempre ha sido un presidente de un temperamento muy fuerte. Así que, ¿qué hizo Alan García? En un 2x3 mandó a los militares y dijo, acá se controlan o no, o se controlan. Y pues a veces no puedes usar exactamente la fuerza de buenas a primeras, ¿no?
Pero estas comunidades estaban obviamente que interrumpiendo el pase de mercadería, interrumpiendo la continuidad de las actividades de esta minera, y bueno, y eso perjudica al país de alguna manera también, ¿no? Entonces, estos hechos terminaron con algunas muertes y se le llamó el famoso Baguazo, ¿ok? Baguazo. Al final un saldo terrible de 34 personas fallecidas, entre ellos 10 aguajún y un policía desaparecido y severas secuelas de violencia en la población. Otras protestas sociales fueron las de Espinar contra el proyecto Majes Siguas, los reclamos cusqueños por recibir los beneficios del gas de Camisea, el paro en Islay contra el proyecto minero Tía María, las protestas en Puno, en Huancavelica, en Junín, en fin, fue el gobierno de las protestas sociales, de los reclamos al interior del país. Los petroaudios, denunciados por un canal de televisión el año 2008, desnudaron los actos de corrupción que se venían dando al interior de este gobierno aprista. Los audios mostraban los arreglos que se estaban dando para dar la buena pro de algunos pozos de petróleo entre altos funcionarios de Petroperú y una empresa llamada Discover Petroleum International. Rómulo León, Alberto Quimper, Fortunato Canán, ¿les suenan? Fueron parodiados en aquel entonces por un programa cómico. La extradición de Fujimori empezó el año 2007 tras el fallo de la Corte Suprema de Chile, que aprobó la petición de la justicia peruana para que sea traído. A ver, ¿cómo hacía o cómo pasaron aparentemente los actos de corrupción en el gobierno de Alan García? Toledo tuvo la grandiosa idea de recibir dinero directo de Odebrecht. Han descubierto depósitos de Odebrecht a la cuenta directa de Alejandro Toledo. O sea, ahí no le funcionó. Pero ¿qué hizo Alan García? Alan García buscaba intermediarios, ¿no? Un grupo de empresarios que manejara esas buenas pro, esos permisos a empresas internacionales. Entonces, el dinero nunca le cayó directo a Alan García. Hasta hoy en día, ¿no? Después de su muerte, ¿no? Hay un juicio póstumo a Alan García, en el cual le quieren descubrir que él recibió dinero corrupto de Odebrecht también, y de otras empresas como la que han mencionado acá, de petróleo, ¿no? Sin embargo, no le han encontrado todavía esos depósitos directos, cosa que a Toledo sí le han encontrado. Y a Kuczynski también le encontraron. Entonces, Alan García fue muy astuto. ¿Qué hizo? Se dice que, porque no se ha descubierto nada, ¿no? Que él trabajó con empresarios peruanos que manejaron esas negociaciones, vamos a decirlo así. ¿Ok? ¿Quiénes eran? Pues los que acaban de mencionar, ¿no? Que ahorita están en prisión. Creo que el año pasado salió uno de ellos porque cumplió condena por lavado de activos y por colusión, ¿no? Porque es un delito hacer eso, ¿no? Trabajar, actos de corrupción con el dinero, tramitar influencias en el gobierno peruano, eso es un delito, ¿no? En todo gobierno. Tráfico de influencias, lavado de dinero, ahí hay varios delitos que se juntan y ellos fueron a prisión, ¿no? El único que no fue a prisión fue Alan García, ¿no? Y que cuando estaban abriendo el proceso se mató, ¿no? Lo encontraron muerto en su casa, ¿cierto? En el año 2019. Y el año 2009, un momento histórico, el juez César San Martín condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por la violación de derechos humanos en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el secuestro del empresario Samuel Dyer. Según la sentencia, Fujimori tendría que estar preso hasta el 10 de febrero del 2032. Y esto es un hito en la historia de la justicia peruana porque es el primer presidente o expresidente sentenciado. Y creo que en América Latina también hemos marcado un hito. El terremoto del 2007 nos dio varias lecciones que no terminamos de entender. El sismo de 7,9 grados
con epicentro en Chincha y Pisco, reportó más de 500 muertos, más de 1.500 heridos y unos 60.000 damnificados, y fue un momento crítico para modernizar las zonas afectadas, pero solo quedó en eso, solo quedó en ilusión. El plan de recuperación dejó muchos vacíos y escándalos de corrupción que dolieron tanto como los efectos del mismo sismo. Por cierto, recuerdo que en este evento, al mirar al mar, se vio como un hongo de luz que salía de nuestro litoral y reventaba con chispas eléctricas. Fue un efecto de tremoluminiscencia espectacular y traumático además. Los narcoindultos forman parte de las acciones legales que se dieron en el gobierno de Alan García para liberar a más de 5.500 presos condenados. En su mayoría, estos narcotraficantes salieron bajo la figura del indulto y la conmutación de penas. La liberación de presos por narcotráfico nos llevó al top mundial. Somos el país que más delincuentes liberó bajo esa figura en todo el mundo. Increíble. Las grandes obras de su segundo gobierno pueden resumirse, por ejemplo, a la inauguración del Metro de Lima, que empezó a construirse en su primer gobierno, recordarán en un video anterior. Y que lo terminó en el segundo. 1985, y casi sobre la hora lo inauguró el año 2011. Vayan calculando la cantidad de años que pasaron. También inauguró la planta compresora de gas de Camisea en Lurín, obra que empezó también en su primer gobierno, 1985, y casi 25 años después, en junio del 2011, también sobre la hora, la inauguró. En junio del 2011 se inauguró el famoso Cristo del Pacífico, lo recordarán, una estatua de 37 metros de alto cerca al Morro Solar en Chorrillos, como regalo generoso de $83.000 a manos de la empresa Odebrecht, y que en alusión al Cristo del Corcovado, que está en Brasil, fue rebautizado por el imaginario peruano como el Cristo de lo Robado. Faltando 4 días para culminar su mandato, inauguró también el remozado y moderno Estadio Nacional. No, obviamente que todo gobierno, chicos, todo gobierno parece que ya es una práctica peruana, ¿no? Comete actos de corrupción, como podrán ver, que algunos son destapados en su propio gobierno, algunos son destapados años después, algunos siguen siendo procesados, y como Alan García, que prefirió matarse antes de pasar un proceso tan vergonzoso, ¿no? Ya saben ustedes que Fujimori es el primer presidente en el mundo procesado 32 años por haber atentado contra la vida de inocentes, ¿no? Sobre los derechos humanos. Fujimori es el primer presidente, tiene como 42 juicios. Y dentro del desarrollo de este gobierno de Alan García, ¿no?, está también, pues, obras como la remodelación del Estadio Nacional, que es lo que podemos ver actualmente, ¿no? Y lo que mencionó él, ¿no? Ese personaje que está en el canal, sobre el Cristo, que es una, vamos a decirle, una imitación al Cristo de Brasil, ¿no? Es el Cristo del Pacífico, se le llama acá. Y fue un regalo de la empresa Odebrecht al Perú. Pero ya sabemos por qué fue el regalo, ¿no? Ya sabemos por qué. Porque el Perú, pues, Odebrecht habrá llenado sus arcas de sus cuentas internacionales en Panamá con todas las obras que hizo en el Perú y con todos los años que ha estado en el Perú. Odebrecht ha estado en el Perú como 50 años, ¿ah? O de repente más. O de repente más. Imagínense cuánto dinero ha hecho en el Perú Odebrecht, ¿no? Haciendo las obras pagadas por el Estado, ¿no? Y por diferentes gobernantes. Bueno, continuamos, porque ya vamos a acabar. Moderno Estadio Nacional. Eso sí, también inauguró grandes obras que no se habían culminado, como los colegios emblemáticos y algunos hospitales que tuvieron que esperar unos años más para concluirse. A manera de cierre, si tuviera que evaluar este gobierno por las promesas electorales con las que llegó, diría que, pues, tiene un saldo catastróficamente negativo.
Si tuviéramos que ver la cantidad de promesas incumplidas, pues es increíble. Si tuviéramos que mirar el tema de la lucha contra la corrupción, la sensación es también dura por la percepción de Sí, ¿no? Acá no hubo ninguna lucha de corrupción, ¿no? Imagínense, se dejaron salir a muchos narcotraficantes por indulto, porque dice que ya habían cumplido ciertos años y que por un acto, ¿no?, de indulto los sacaban. Y eso nos enteramos no en el acto, nos enteramos después, lamentablemente, ¿no? Bueno, chicos, vamos a aplicar un quiz de 10 preguntas. Creo que nos alcanza el tiempo solamente para lo que es Toledo. No, no creo que nos alcance el tiempo con Alan García. Vamos a ver, ¿ya? Son 10 preguntas, por favor, de todo lo que he mencionado sobre el gobierno de Alejandro Toledo 2001-2006. Acá, cerramos por acá, porque si no, no carga el quizzes. Vamos por allá. Y por acá encontré. No es un examen hecho por mí. No, es un examen que he encontrado aquí. Pero que está bueno. Así que lo vamos a aplicar. Ya es una cosa concreta nada más. Ya solamente le voy a arreglar el tiempo, ¿ya? Porque si no se van a marear con tan poco tiempo. Un ratito. Acá. Ahora sí. Les voy a pasar el link. Vamos a empezarlo en vivo. Chat. Para todos. ¿Listo? Me avisan, bueno, yo los veo acá cuando entre. Está Marcelo, está Sebastián. Bueno, el gobierno de Alejandro Toledo lo desarrollamos en la primera sesión. De todas maneras, lean las preguntas, aquellos que no he estado, porque yo he hecho referencia en esta segunda sesión a ciertos hechos del gobierno de Alejandro Toledo. Así que tan desorientados no están. Ya, ahora sí.
No respondan por responder, hijos. No. Lean con calma la pregunta y lean las alternativas también. Creo que les puedo dejar con un quizzes para el segundo gobierno de Alan García. Como para confirmar los conocimientos que se han transmitido hoy día, ¿ya? Ya acabé, Miss. Patrick ya acabó. Ujú. Macarena, sigue muy bien, hija. Te paso entonces, Patrick, el segundo link mientras que tus compañeros están acá. Vamos a esperarlos un minuto ya. Se van a quedar, va a terminar la sesión y ustedes se van a quedar con eh, el segundo quiz ya sobre el segundo gobierno de Alan García. Muy bien, Macarena. Marcelo también está ahí. Vamos a esperar todavía, por favor. Vamos, Sebastián, trata de algo hacer, Sebastián. Ujú. Terminé. Ok, ya terminaron. Macarena, muy bien, a pesar de no haber estado en la primera sesión. Marcelo y Patrick. Ok, vamos entonces con la segunda. Acá, este es. También, ¿no? Todo lo que se dijo ahí, ¿no? Solamente creo que no hemos hablado del moqueguazo, pero el video habló claramente, ¿no? Que fue un gobierno en el cual era de puras quejas y manifestaciones sociales, ¿no? Por todo el país. Que también él hizo los tratados de libre comercio, continuó con muchos países de Latinoamérica y fuera de ella también. Ya, vamos a ver. Voy a cambiarle el tiempo porque también son 30 segundos. Un ratito. Ahí está. Acá. Acá.